Y pues quiero decirte esto, seguimos con nuestra serie ¿Por qué la Biblia? ¿No? Esta serie donde vemos por qué utilizamos y por qué tenemos a la Biblia como la palabra de Dios, ¿no? Y yo quiero que pensemos en esto. Yo sé que todos lo hemos hecho en el colegio. Yo sé que todos en algún momento les han mandado a hacer un croquis cuando han estado en el colegio. ¿Se acuerdan? Les hacían dibujar las partes de su comunidad, ¿no? Y los maestros hacían eso, ¿para qué? Para que como niños aprendamos también a ubicarnos. Aprendamos a ubicar las zonas más seguras o las zonas claves para si nos perdemos, podamos tener esa ubicación. ¿Cierto? ¿Alguien no ha hecho croquis? Todos hemos hecho croquis, creo, de niños, ¿no? Hacíamos mal hecho siempre, pero lo hacíamos, ¿verdad? A veces nuestros papás nos ayudaban, pero eran unas cosas medias raras, pero ahí tenemos nuestro croquis y aprendíamos a utilizarlo, aprendíamos a guiarnos, ¿no? Ya ahora más adelante es fundamental, ¿no? Con todo el avance de los GPS, ¿no? Ya no necesitamos mapas físicos. Creo que si alguno de nosotros nos da un mapa físico un poco que nos perdemos, pero con todo el avance de los GPS, ¿no? Y ahora con el Maps o con el Waze, es casi imposible que te pierdas. Recuerdo cuando estaba en una ciudad que no conocíamos, a pesar que me gusta mucho la tecnología, no sabía usar el Maps y tenía un compañero de trabajo que dijo, ya, vamos a llegar rápido, ¿cómo? Acá en el Maps nomás. Y yo digo, pero no conoces la calle, no conoces nada de esta ciudad, en una ciudad que no habíamos ido. No, no te preocupes, con esto nos guiamos. Y llegamos al lugar sanos, salvos. Y es fundamental que sepamos usar, ¿no? Para no perdernos o para poder llegar a algún lugar. Ahora, quien no sabe usar estos recursos, hay dos motivos, ¿no? O es demasiado anciano, que eso no es pretexto, porque he visto ancianitos con su GPS, con su Waze, con su Maps, utilizando ahí, llegando siempre al lugar. No, pero o eres demasiado anciano o simplemente eres demasiado quedado. Pero es necesario hoy por hoy que aprendamos a utilizar estos recursos, ¿no? El Maps, el Waze o todos los mapas que tienen GPS para podernos ubicar. Ahora, yo quiero decirte esto. ¿Te imaginas tener una guía para no perderte? Algo que incluso desde niño se te enseña para que te puedas ubicar, ¿no? Se te enseñan a reconocer, pero no saber usarlo, o peor aún, no darle importancia. Algo que discuto con mi esposa, no la veo por ahí, así que puedo dar ahí este trapito al aire. Pues algo que a veces discuto con mi esposa es porque a mí no me gusta preguntar. Yo soy bastante tímido. Para preguntar. Siempre le digo, oye, pregunta tú. ¿Cuánto cuesta eso? Pregunta, a ver. Y no, peor, para direcciones. Y mi esposa me dice, que eres orgulloso, me dice. No quieres saber que no sabes. Sí, en parte sí, pero también es porque me da un poco de vergüenza. Y yo agarro, saco mi Maps y empiezo, estamos cerca, estamos por ahí. Muchas veces me he perdido, pero siempre llego al punto. ¿Por qué? Porque es fundamental. Pero ¿te imaginas no darle importancia a esos recursos? ¿Te imaginas no darle importancia a lo que la tecnología y los avances que se nos dan? Tener una guía tan importante que incluso ahora lo tenemos en los celulares y no darle importancia. De igual manera es cuando tenemos a la Biblia, que es la palabra de Dios, pero no la usamos, no le damos importancia, no la leemos. Se nos dice es la palabra de Dios la que nos guía, la que nos lleva, pero no le damos importancia. Entonces, si tú me preguntas o me pregunta alguien, pastor, ¿y por qué la Biblia? Yo te voy a responder también. ¿Por qué la Biblia? Porque es una guía de vida. Si me preguntas por qué tengo a la Biblia como la palabra de Dios, es porque es una guía de vida. Y quiero que leas conmigo 2 Timoteo 3 del versículo 16 al versículo 17. Puedes ahí abrir tu Biblia, prender tu Biblia. Y si no la tienes instalada en tu celular, pues
La tienes ahí en la pantalla, también vas a tenerla. El que la encuentra dice amén para poder leerlo. Todavía no lo encuentran. 2 Timoteo 3, del versículo 16 al versículo 17. Amén, ¿lo encontraron? Genial. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir y para instruir en la justicia, versículo 17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Acompáñame a orar. Padre amado, gracias te doy por tu palabra. Señor, guíanos a toda verdad. Guíanos, Señor, a poder aprender de ti siempre. Y que lo que aprendamos, Señor, no sea solamente para estos minutos de culto, sino también sea aplicado en nuestra vida diaria. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acá está hablando el apóstol Pablo, le está escribiendo a Timoteo y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Van a haber algunas personas que te van a decir: pero Pablo no se está refiriendo al Nuevo Testamento, Pablo se está refiriendo solamente al Antiguo Testamento, ya que para la época de Pablo no había Biblia completa. Quiero que entendamos esto. Para la época que Pablo estaba escribiendo esta carta, no tenías los libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que tenías era del Génesis a Malaquías. Y Pablo le está diciendo para ello. Sin embargo, entendemos que los escritos del Nuevo Testamento también son inspirados por el Señor. Entonces, cuando ya leemos nosotros desde nuestra posición, toda la escritura es inspirada por Dios, nos estamos refiriendo a toda la Biblia. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Genial. Entonces, cuando Pablo le está diciendo eso a Timoteo, versículos antes le está diciendo: tú leías la Biblia desde pequeño. Has sido instruido en la palabra desde pequeño. Y yo quiero dejarte eso, ¿no? Si tienes pequeños en casa, la mejor guía que le puedes dar es la palabra de Dios. No hay pretexto de decir: pastor, es que mi hijo es muy pequeñito, tiene 1 o 2 añitos. No hay pretexto alguno para que tú no le dejes de mejor herencia la palabra de Dios. Hay Biblias ilustradas para niños, pues si deseas darle un regalo, una inversión, regálale una Biblia ilustrada. Tal vez van a haber pocas hojas y tal vez cosas muy puntuales. Sin embargo, el niño, ¿en qué se acostumbra? En leer la palabra de Dios. ¿Ok? Y desde niños, enséñales a usar la palabra de Dios. Pablo por eso le estaba diciendo a Timoteo: a ti tu abuela y tu madre te empezaron a enseñar en la palabra y tú conoces bien las escrituras desde pequeño. Y luego le dice: todo esto es inspirado por Dios. ¿Ok? Y es útil. Y luego dice: ¿para qué? Para que seas capacitado. Y yo quiero darte 3 puntos con ello. ¿Ok? Primero es que la palabra de Dios es esencia de vida. Es esencia de vida. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, a veces cuando pensamos en inspiración, pensamos en alguien que dice: a ver, me voy a inspirar, ¿no? Y tenemos esta noción de inspiración. Decimos: voy a irme al mar a ver un sunset hermoso, un atardecer donde cuando se junte el color del sol con el mar, pues me tiñe el cielo de unos violetas y naranjas por ahí, y voy a encontrar la inspiración para dedicarle el mejor poema a mi bella esposa, ¿no? Y escribes cualquier guachafada, pero tú dices: esa es mi inspiración. Y pensamos que inspiración es ello. Otra cosa que tenemos de inspiración es, a ver, lo típico del arte clásico, ¿no? Las musas. Los artistas clásicos se inspiraban por musas. Veían una mujer hermosa y decían: voy a inspirarme en ella, y empezaban a hacer retratos. Pero cuando encontramos acá que la Biblia es inspirada por Dios, la palabra inspiración viene de exhalación. Cuando dice que la Biblia es inspirada por Dios, te voy a dar una representación la más clara y básica. Es más profundo que ello, pero es como si Dios elige a quien va a escribirlo y le hace: esto es lo que vas a hablar, esto es lo que vas a escribir.
En algunos libros de teología sistemática, como Gruden o Berkhoff, mencionan la palabra inspiración como el viento que lleva las barcas que utilizan un velo. ¿Han visto esas barcas que utilizan vela? Y que la única forma de que avancen es cuando sopla el viento. Esa es la inspiración que da el Señor. ¿Por qué? Porque esas barcas, si no hay remos, no hay timón, se dirigen hacia donde el viento los lleve. Y cuando esos autores fueron inspirados por Dios, estaban recibiendo ese aliento de Dios, ese soplo del Señor, ¿no? Es por ello que es la esencia de vida. Cuando vemos que el Señor hace, vamos a decirlo, representa siempre exhalación o soplos, es para dar vida. Cuando creó al hombre, ¿qué hizo el Señor? Agarró barro, polvo, dio la forma y para que tenga vida, sopló en él. Exhaló vida. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es algo que el Señor, si bien es cierto, no estamos acostumbrados a pensar que solamente se puede hablar cuando se tiene algo audible, pero estamos viendo que la palabra de Dios es la esencia de vida. El Señor decidió que se escriba la Biblia de esa forma y permitió que los autores o los coautores, como lo mencionan algunos, pues participen en ello para que cuando nosotros leamos estemos viendo, percibiendo y recibiendo esa esencia de vida del Señor en nuestras vidas. Cuando leemos la Biblia no vemos un libro más. Yo quiero que entendamos esto. Cuando vemos la Biblia, no vemos solamente un libro más. Y ojo, tampoco es que el libro sea tan sagrado. Pero estoy hablando del libro material, no estoy hablando de lo que hay dentro. Porque algunos ya incluso hasta idolatran la Biblia, no lo tienen como amuleto. Una Biblia maltratada, dicen, no, ¿cómo vas a tratar así a la palabra de Dios? Se rompió una hojita, uy, ya pecaste. ¿No? Y empezamos, ¿tienes pesadillas? Fácil, pon una Biblia, un Nuevo Testamento que es más delgadito, ponlo bajo tu almohada para que no tengas pesadillas. ¿Han escuchado esa? Algunos se ponen incluso más fuertes, ¿no? Pon una Biblia con una tijera en forma de cruz. Espantas al duende así. ¿Sí han escuchado esa, no? Pero no. Lo que es la palabra de Dios es el contenido que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios inspiró cada letra. Ojo, inspirar nuevamente no es que Dios sopló al oído de cada autor, vas a escribir esto, vas a escribirlo así. No, simplemente Dios dijo, dio la dirección y guió a que esa esencia de vida pues sea puesta en la palabra. Y quiero que leas conmigo Juan 6, versículo 68. Y mientras que lo buscas, cuando vemos a Cristo, ¿no? Y vemos cómo describe muchas veces la palabra de Dios a Cristo, lo describe como el logos de Dios, como la palabra de Dios. Cristo era quien traía la palabra de Dios firme, activa en este mundo. Incluso mencionan y hacen relación cuando dice por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Y hacen relación cuando el Señor en el Génesis 1 dice y Dios dijo. Y hacen relación que ahí estaba Cristo en esa palabra de acción, en esa palabra poderosa, en esa esencia de vida. Es por ello que cuando en Juan 6 al 68 el Señor estaba siendo dejado por todas las personas que lo seguían. Hubo un periodo en el que Cristo tenía seguidores y luego varios se fueron y el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? ¿Te imaginas? Estás parado, estás liderando algo, tienes muchos seguidores y de pronto uno por uno empieza a irse y tienes a los que tú están más allegados a ti y les preguntas directamente, ¿ustedes también se van a ir?
Y la respuesta que vemos acá es algo tan fuerte, tan poderoso, ¿no? Y vamos a leerlo juntos. Dice Juan 6:68, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a qué iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Hay una canción muy bonita que tiene ese coro. Y déjame decirte esto, cuando vemos a Cristo y cuando vemos que Cristo hablaba, estaba dando vida eterna. Y de la misma manera, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios es esencia de vida. Cuando tú vas a la palabra de Dios, no solamente estás llenando tu vida de conocimiento. Porque hay muchos que sí, agarran la Biblia y empiezan a estudiar. Y sabes, el pensamiento bastante inmaduro de muchas personas es, voy a leer, ¿por qué? Es que lo que pasa es que el pastor dijo algo que no me gustó. Y voy a debatirle al pastor. El líder ahí, David Trinidad, dijo algo que no me gustó. Voy a debatirle. No. Y vamos a ver, yo también leo la Biblia, nos agarramos a espadazos, decían algunos. No. Recuerdo cuando mi papá, yo era muy niño, y mi papá agarraba y hablaba con sus amigos, ya vamos a agarrarnos espadazos, saca tu espada, ¡plá! Sacaban su Biblia, vamos a agarrarnos, a ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Pero no, la Biblia no solamente te llena de conocimientos, y mucho menos para que ganemos debates. Cuando vamos a la palabra de Dios es esencia de vida, porque cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, nuestra vida está siendo edificada, nuestra vida está siendo corregida, nuestra vida está siendo plenamente yéndose a la voluntad de Dios. Nuestra vida empieza a vivir plenamente cuando vamos a la palabra de Dios. Porque acuérdate, el Señor inspiró, dio ese aliento a la palabra de Dios. Ese mismo aliento que en algún momento, y lo hizo con Adán, ese mismo aliento que lo hizo cuando nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre, está en su palabra. Y ese aliento es que nos debe mantener vivos. Por eso que cuando vamos a la Biblia, tenemos que recordar eso. La palabra es esencia de vida. Amén. Genial, voy a un segundo punto. La palabra de Dios es de provecho a tu vida, de provecho a mi vida, ¿no? Lo que leímos en 2 Timoteo 3:16 es inspirada por Dios y útil. Cuando vemos algo útil es algo provechoso. Pero si algo que puede ser útil para nosotros no lo utilizamos y lo dejamos arrinconado, con todo el respeto que se merece, es basura. Yo no sé ustedes, yo sí. ¿Quiénes no tienen cosas que dicen que les va a servir en algún momento y la tienen amontonada en casa o en una cajita ahí en algún rincón y dicen, en algún momento servirá? Esto varía entre varones y mujeres, ¿ok? Las mujeres tienen muchas cosas, los hombres tienen otras cosas que nosotros creemos que nos van a servir, ¿no? Quiero preguntar incluso, ¿no? ¿Quiénes han llegado al extremo de incluso hasta guardar tapitas de lapiceros porque dicen en algún momento encontraré el lapicero? Yo he sido uno de esos, ¿no? ¿Quiénes han guardado cables de corriente? ¿Saben qué es lo peor? Que a veces guardamos cables de corriente que están rotos y decimos, lo voy a reparar para utilizarlo cuando tenga algo similar a eso. Y eso puede ser útil, pero si no lo utilizo, es basura. Y yo quiero, de verdad, y con todo el amor del mundo, ¿no? Tal vez llamar tu atención, e incluso llamarme la atención a mí mismo, en decirte esto. Si la Biblia que tienes en tu casa, si la Biblia que tienes en tu sala, o la Biblia que tienes instalada en tu celular, no la usas, termina siendo basura. ¿Por qué?
porque lo que no utilices, aunque sea útil y está amontonado, termina siendo solamente basura. Si la Biblia que tú estás utilizando, descargas en tu celular porque dices, pastor, no, yo soy una persona muy tecnológica, yo ya no utilizo papel, no, cuido el medio ambiente. No, incluso me agarras a sermonear, me dices, no, pastor, por una hoja blanca, pues muchos árboles son tallados, no, entonces no. Puro PDF, pastor, puro libros virtuales, ¿no? Y la Biblia también me la descargo virtualita, pero si esa Biblia virtual aparece en aplicaciones que nunca usas, pues no está siendo útil para tu vida. Y yo quiero decirte esto, hay estos puntos que nos dice para qué es útil, es prácticamente lo que encamina nuestra vida, ¿no? Si me puedes poner, por favor, Brian, el 2 Timoteo 3:16, para que solamente esté en la pantalla por un momento. Dice, ¿es útil para qué? Enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia. Enseñar. ¿Sabes? Yo sé que todos, tal vez en algún momento, todos han llegado a ser consejeros de alguien. Ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, en tu casa, en cualquier momento, en cualquier lugar, has sido consejero de alguien. Tal vez alguien te ha dicho, o has tenido la oportunidad para aconsejar a alguien. Tal vez alguien viene con un problema y te dice, ¿sabes qué? Mira, estoy padeciendo esto, estoy pasando esto. Y yo quiero decirte esto. El mejor consejo que podemos enseñar, lo mejor que podemos enseñar, tiene que partir desde la Biblia. Y ahora con esto no te estoy diciendo, si alguien viene y te dice, un favor, ¿me puedes enseñar matemáticas? Vas a abrir tu Biblia. ¿Ok? Porque no vas a encontrar matemáticas o ciencias matemáticas en la Biblia. Si alguien de repente te va a querer buscar geografía, no vas a abrir tu Biblia pues para ello. Sin embargo, sí podemos encontrar en la palabra de Dios utilidad para que cuando querramos enseñar conceptos de vida, cuando querramos enseñar o aconsejar bases de vida. ¿Por qué? Porque nuevamente, así como el Señor nos dio aliento de vida, su esencia misma de la vida está inspirada en la palabra de Dios. Y si una persona quiere vivir plenamente, enseñemos la palabra de Dios. Es por eso que es útil la palabra de Dios, ¿no? Nuevamente, es útil para enseñar, es útil para reprender. Quiero decirte nuevamente, cuando nosotros también queremos reprender, no se trata de reprender demonios, ¿eh? Se trata de reprender a alguien, de corregir a alguien, ¿ok? De llamar la atención a alguien. Muchas veces lo hacemos desde nuestra humanidad, pero la palabra de Dios es la que nos ayuda a corregir a alguien. Pero tenemos que hacerlo de una buena forma. Y ojo, siempre viendo lo que esa persona necesita. ¿Te imaginas que venga alguien, una persona inconversa, viene y te empieza a contar sus problemas y te dice, ¿sabes qué? Estoy pasando por un momento muy triste en mi vida, ¿no? Estoy padeciendo una angustia que no sé de por dónde viene, y yo sé que de repente en algún momento has escuchado a alguien que te dice así, me siento asustado, me siento cohibido. E imagínate, lo único que aprendiste de la palabra de Dios es, bueno, tienes que arrepentirte porque te vas a ir al infierno si no. Y esa persona dice, te dije que estoy asustado. Te dije que estoy con la angustia, que no sé ni por qué. ¿Y ahora me estás diciendo que me voy a ir al infierno? Tenemos que saber escudriñar la palabra de Dios para aprender también a reprender y a corregir. O vienen otras personas
y te dicen, ¿sabes qué? O tal vez viene un adolescente o un joven que dice, estoy con problemas con mi papá, estoy en problemas con mi mamá. Y tú dices, pero no te preocupes. La palabra del Señor dice, el que no aborrece a padre y a madre no es digno de mí. Y esa persona le va a salir y decir, que sí, gloria a Dios te va a decir. Y nuevamente, no estamos reprendiendo útilmente con la palabra de Dios. No estamos enseñando útilmente con la palabra de Dios. Tenemos que aprender de la palabra para poder corregir, para poder enseñar, ¿no? Y para poder instruir en la justicia. Si no me equivoco, el filósofo Friedrich Nietzsche decía que la moral o la verdad era relativa. Y hacía una mención que la moralidad dependía de cada sujeto en ciertos lugares. Y que esa moral se debía respetar. Y ahora esos conceptos filosóficos están abundando en la sociedad de hoy en día, ¿no? Con las ideologías que te dicen, tienes que respetar, tienes que ser, ¿cómo es? Tolerante, ¿no? Tienes que ser inclusivo. Tienes que permitir, ¿por qué? Porque si esa persona cree que eso está bien para él. Y todos tenemos que respetarlo, ¿no? Y te lo hablan bonito, ¿no? Y te empiezan a tratar de esa manera, te empiezan a decir ello. Pero yo quiero decirte esto, cuando vamos a la palabra de Dios, estamos encontrando una verdad absoluta. Porque si la verdad fuese relativa, habría muchas verdades. Y si hay muchas verdades, pues ninguna sería verdad. Porque sería el típico acuerdo de, es tu palabra contra mi palabra. Yo no sé si has estado en una discusión donde uno dice su verdad, otro dice su verdad y dice, es tu palabra contra la mía. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y ahí empiezan las cosas. No es así. Y cuando queremos instruir en la justicia, en una moral correcta, nos vamos a la palabra de Dios, porque aquí encontramos la verdad absoluta. Y tenemos que entender, no es que la sociedad acomoda la palabra de Dios o que la palabra de Dios se acomoda a la sociedad. Es que nosotros debemos vivir una sociedad dirigida por la palabra de Dios. Y hoy día no se está viendo ello. Y si te preguntas por qué el mundo está así como está, es porque no se está viendo una sociedad dirigida por la palabra de Dios. Es por ello que la Biblia es útil para todo lo que he mencionado, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Pero si no usamos la palabra de Dios, simplemente es algo acumulado ahí. Y yo quiero preguntarte, y no me tienes que responder audiblemente, algo sencillo. ¿Lees todos los días la palabra de Dios? Y quiero ponértelo un poquito más específico. No leerlo en alguna imagen de Facebook, de TikTok o alguna frase motivacional. No. ¿Lees la Biblia todos los días? Ahora, ¿cuánto tiempo meditas en la palabra de Dios? Porque no se trata solamente de leer, tengo que leer la Biblia, a ver, ¿cuál me sale, Señor? Guíame, prof, acá, allá, Jesús lloró, ya genial, ya leí la palabra. No, se trata de cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo te estás enseñando, reprendiendo, corrigiendo? ¿Cuánto tiempo te estás instruyendo en justicia? Acuérdate, la palabra de Dios es provechosa para tu vida. Pero imagínate que tienes el elixir de la vida en tus manos y no lo tomas. O tienes la cura de la enfermedad que tanto te aqueja en tus manos y no la comes, no la tomas. O voy a ponerlo un poquito más sencillo. Imagínate que tienes tu plato favorito que no se agota y no lo comes.
Así de inútil podría ser la palabra de Dios si es que tú no estás recurriendo a ella constantemente. Es por ello que nosotros tenemos que entender, la Biblia sí es esencia de vida, pero así como es esencia de vida, es provechoso para mi vida. ¿Pero provechoso cuándo? Cuando yo estoy yendo y recurriendo a la palabra de Dios. Es por ello que segunda de Timoteo 4, del versículo 2 al versículo 4, lo voy a leer, dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y esto es tan fuerte, ¿por qué? Porque si no estamos utilizando la palabra para corregirnos, enseñarnos, reprendernos, instruirnos en la justicia, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Vamos a reemplazar la palabra de Dios por la palabra de cualquier predicador. Y ojo, me estoy incluyendo ahí también. Y hay muchas personas que prefieren, es que yo no me gusta leer, pero me gusta escuchar a este hermano. O me gusta escuchar a este TikToker que está de moda. ¿Por qué? Porque habla con la Biblia. O incluso peor que eso, dice, no, me gusta ir a tal lugar, ¿por qué? Porque cuando voy, la hermana o el hermano, o el pastor o la pastora, o el líder, el superlíder, el apóstol, el profeta, el arcángel, no sé quién que sea ahí, cuando ora, me dice todo tal cual soy, hasta lo profundo, hasta mi futuro me dice. Y estamos reemplazando esto, y acá la palabra es muy clara. Dice que si no estamos yendo a la palabra, vamos a reemplazarlo justamente por ello. Y que nos va a llevar nuevamente ¿a qué? A los mitos. Y si bien es cierto que aquí el contexto en el cual se le escribe a Timoteo está hablando de un contexto helenístico, tenemos que recordar que también hoy en día tenemos un contexto que si reemplazamos la palabra, estamos yendo a otro lado. Ojo, cuando somos cristianos, siempre somos guiados por la voz de alguien. Y quiero darte un consejo: déjate guiar por la voz de Dios. Y guiar por la voz de Dios no significa que alguien te va a hablar en nombre de Dios, sino significa que tú abras tu palabra, tú abras la Biblia y dejes que el Señor te hable por medio de ella. Amén. Pastor, ¿y por qué la Biblia? Nuevamente ya lo leí. Porque es la Biblia la que fue inspirada por Dios. Y aunque caiga un poco quaker, la persona que te puede estar hablando adelante, tal vez te puede estar hablando de alguna forma falsa. Pastor, ¿se incluye usted ahí? Me incluyo ahí. Yo sé por eso que tú luego vas a volver a revisar lo que has apuntado, o vas a volver a ver el video cuando esté subido en las redes y vas a decir, a ver si el pastor no me está engañando. O a ver si el pastor no se ha confundido. Y hermanos, si me confundo, corríjame. Te acercan y me dicen, pastor, creo que acá no lo he explicado bien. ¿Eso por qué? Porque soy un hombre falible. La única infalible es la palabra de Dios. ¿Estamos? Bien, me voy a mi último punto. La palabra de Dios es guía para vida. ¿Por qué? Porque capacita mi vida. Pablo le dice a Timoteo para que todo, ¿no?, el siervo de Dios esté capacitado para toda buena obra. Toda buena obra. ¿Y cómo va a ser capacitado el siervo de Dios? Pastor, cursos de discipulado, genial. Pastor, las clases de semilla, genial. Pastor, el servir en la iglesia, genial. Sí, así nos capacitamos. Pero si esa capacitación técnica no está basada en la palabra de Dios, no estamos capacitándonos de verdad. Todo tiene que ser siempre desde la palabra de Dios. Si vamos a aprender cómo ser cristianos o cómo ser siervos de Dios, tiene que estar desde la palabra de Dios.
Y eso nos va a llevar a ser capacitados para toda buena obra. ¿Y qué cosa es toda buena obra, pastor? No, ¿qué cosa es toda buena obra? ¿Sabes? A veces pensamos que toda buena obra solamente son actividades que se hacen en la iglesia. Y he escuchado a muchos jóvenes, ¿no? Desde mi generación, cuando yo era más joven, ¿no? Hasta generaciones poco antes que yo, ¿no? Y he escuchado testimonios de algunos pastores que incluso son ya pastores muy consolidados en la fe, por no decirles pastores muy mayores, y que me decían, no, nosotros queríamos dejar todo para servir en la iglesia del Señor. Y a veces pensamos solamente ello. Y esos pastores, incluso aprendí varios pastores consolidados en la fe, no, que decían, y estábamos equivocados. Porque toda buena obra empieza en el lugar donde tú estés. Donde tú estás, empieza la buena obra. ¿Trabajas? Ahí puedes hacer la buena obra. ¿Estudias? Ahí puedes hacer la buena obra. ¿Estás en casa? Ahí puedes hacer la buena obra. ¿Emprendes? Ahí haces la buena obra. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para hacer la buena obra en todo tiempo y en todo momento. No por eso el Señor, cuando dice que todo lo que hagamos sea para darle la gloria, y pone dos cosas tan básicas que dice incluso sea cuando coman o beban, que sea para darle la gloria a Dios. Si muchas veces cuando comemos tenemos la ley de que cuando como no conozco a nadie, y el Señor dice, ahí también me puedes glorificar. ¿Te imaginas cuánto más cuando estás rodeado de personas o cuando tienes que trabajar? Martín Lutero hablaba de un zapatero cristiano, y él decía que un zapatero cristiano no era aquel que en todos sus zapatos ponía una cruz y un texto bíblico. Un zapatero cristiano era aquel que hacía los mejores zapatos con el mejor precio, sin querer estafar a nadie, porque de esa manera glorificaba a Dios. Así que donde tú estés, siendo guiado por la palabra de Dios, estás siendo capacitado para toda buena obra. Y no se trata de que en tus redes sociales pongas una foto sonriendo con un texto bíblico. No se trata que pongas un texto bíblico en todos tus estados o que compartas lo que la Biblia de la aplicación te manda o el Glorify te manda y pides compartir. Está bueno eso, no digo que no lo dejes de hacer. No, pero no se trata de ello, se trata que donde estés seas capacitado para toda buena obra. Si te piden mentir en tu trabajo, tú puedas decir no. ¿Por qué? Porque esto va en contra de lo que la palabra de Dios me dice. Si te piden hacer algo indecoroso en tu trabajo, estás capacitado para toda buena obra, en lo cual tú no vas a fallarle a Dios porque estás siendo capacitado. En todo tiempo la buena obra la podemos hacer con la palabra de Dios. Pastor, ¿y cómo puedo capacitarme con la palabra de Dios? ¿Cómo puedo seguir siendo capacitado? ¿Cómo puedo estar capacitándome? Y esto me lleva a lo que el Señor le dice a Josué. Yo sé que tal vez te sabes este texto de memoria, por eso lo voy a leer en la NBI, porque la Reina Valera ya te lo debes haber sabido o aprendido. En Josué 1:8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. La Reina Valera lo dice un poco más poético, ¿no? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mi amigo David Trinidad dice, ¿qué significa de día y de noche? De día y de noche. Constantemente. No significa de día y en la noche, no. De día y de noche. En todo tiempo, en todo momento. Reflexionar en la palabra de Dios. A veces, ¿sabes? Y con esto termino. A veces pasamos tanto tiempo en blanco, ¿no? Sobre todo los varones,
A veces podemos estar un tiempo en blanco en el cual nos quedamos pensando, ¿no? O simplemente nos quedamos haciendo scroll sin ver videos y estamos ahí subiendo y subiendo y sin nada que hacer. Tiempo que muchas veces pudiéramos estar aprovechando, meditando en la palabra de Dios. Y esto no se trata de que agarres tu Biblia y descuides tu trabajo. ¿Ok? No se trata que cojas tu Biblia y descuides tu trabajo, porque a veces pensamos eso. A veces decimos, no, y he escuchado a muchas personas, no, quería leer la Biblia, pero con mi trabajo no me dejan. No, es que no son cristianos todavía, dicen, ¿no? ¿Y de qué trabajas? Trabajo de seguridad, tengo que estar mirando la pantalla todo eso, porque si no se roban las cosas. Pero mi trabajo no me dejan leer la palabra porque dicen que me distraigo. No, no se trata de eso. Se trata de que medites en la palabra de Dios. Y he escuchado a muchos que dicen, no, entonces yo me tengo que ir al baño a leer la palabra de Dios. No estamos en un tiempo de persecución para eso. Pero sí se trata de meditar en la palabra de Dios. ¿Y cómo podrías hacer eso? Pues lee un texto mientras que estás en el camino a tu casa, a tu trabajo. Y medita en ese texto. ¿No? El Señor dice, vamos a poner el texto clásico, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú dices, wow, todo el día, de tal manera amó Dios al mundo. Y te pongas, ¿y cómo es el amor de Dios? ¿Qué hizo el amor de Dios? Entregó a su único hijo. Y si eres padre, tú te puedes poner a preguntar, ¿tú entregarías a tu hijo por personas que tal vez ni siquiera te quieran? ¿No? Y te pones a meditar y dices, no, ¿para qué? Porque entregó, y el que cree en ese hijo no se pierde, mas tenga vida eterna. Wow, ese es el amor de Dios. ¿Qué me pide? Creer. ¿Y qué cosas creer? Y empiezas a meditar. Y pueden haber preguntas que tal vez tú no te puedas responder, pero ya empiezas a apuntarlas y dices, esto le voy a preguntar al pastor, le voy a preguntar al líder, le voy a preguntar a un amigo que sabe un poco más de la palabra, y empiezas a meditar, empiezas a aprender, empiezas a capacitarte. Yo quiero decirte esto, no puede o no deberían haber cristianos que no sepan cómo lidiar ciertos problemas básicos con un inconverso. Que vea un inconverso y diga, quiero acercarme a la iglesia, ¿cómo hago? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me he visto con shorts, por así decirlo. Me he visto con shorts y zapatillas y yo sé que muchas iglesias no permiten ello. Pero yo quiero acercarme a Dios. No pueden haber cristianos que no cojan su palabra y le digan, ¿sabes qué? Esto se trata de esta manera. No pueden haber cristianos que para eso tengan que decir, aló, pastor. Sí, mira, oye, ¿cómo trato este tema? Pues no, es que no se quiere dejar de poner shorts. Hay temas tan claros y tan básicos que podemos y debemos estar capacitados para hacerlo. No puede ser posible que existan cristianos en los cuales pues una persona necesita palabra de amor o simplemente un acto de amor y que no sepan hacerlo. O peor aún, personas que no sepan amar a sus enemigos o a su prójimo cuando la palabra de Dios me pide hacerlo. Entonces, la palabra de Dios es esencia a mi vida. La palabra de Dios es de provecho a mi vida. Y la palabra de Dios capacita mi vida. La palabra de Dios capacita mi vida. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque cuando hablamos de que la palabra de Dios es una guía para vida, no estoy diciendo que es una guía para tu vida. Eso también, pero no solamente es una guía para tu vida, es una guía para vida. Una guía para vida, una vida que te lleva a la vida.
Eso es la palabra de Dios. Y nuevamente, no es posible que como cristianos pues tengamos, ojo, una persona que no es cristiana puede tener una Biblia en casa y no leerla. Pero una persona que es cristiana debería estar ahí buscando en la palabra de Dios. En la historia de la iglesia, cuando la iglesia era una iglesia perseguida, no tenían todos los libros de la Biblia en un solo tomo. Cogían los rollos, le daban a la ciudad que estaban, esa ciudad se encargaba rápidamente de copiarlos y lo pasaban a la otra ciudad, y en la otra ciudad venían los romanos, venían los judíos, quemaban las cosas, se iban, rescataban pocos y empezaban y se iban a otra ciudad, escapaban, muchos cristianos morían. Pero la palabra de Dios empezaba a repartirse y decían, oye, ¿esto te escribió el apóstol Pablo? Sí, mira, acá esto me envió el apóstol Pedro, cópialo. Oye, ¿sabes qué? Esto escribió Pablo a la iglesia de Roma, tráelo para acá, también queremos saber qué le escribió a Roma, queremos edificarnos. Oye, queremos conocer más de Cristo, pero solamente hemos escuchado ciertas cosas. ¿Sabes qué? Aquí está, copien lo que dijo Mateo, rápido, porque ahorita vienen y nos persiguen. ¿Te imaginas vivir en esa circunstancia y ellos morían por aprender de la palabra de Dios? Hoy ya tenemos la palabra de Dios en nuestro celular incluso. Y es de las apps que menos usamos, o de las que usamos para hacernos sentir bien que hemos cumplido, ¿no? La aprendemos, miramos el texto que nos recomienda diariamente, lo compartimos y ahí quedó. Cuando vemos la historia de cómo la Biblia llega a nuestras manos, cómo la palabra de Dios llega a nuestras manos, pues nos damos cuenta que se ha padecido mucho. Pero estos cristianos entendieron que la palabra de Dios era la esencia de la vida, que era provechoso para su vida y que los capacitaba. Es por ello que ellos no tenían miedo ni siquiera a morir, porque decían, esto debe ser compartido para todos. Y yo quiero dejarte con eso. Es esencia de vida, provechoso para tu vida y capacita tu vida. Pero también es esencia que da vida. Es provechoso para la vida de alguien más y capacita la vida de alguien más. El mundo está como está porque quiere sacar la palabra de Dios de los colegios, de las universidades, de las familias. Pero es tiempo que los hijos de Dios volvamos a poner su palabra en el lugar donde merece estar. Empezando por nuestro hogar. Si eres padre de familia, varón del hogar, pues el libro principal que debe ser leído en tu casa debe ser la palabra de Dios. Si eres el único cristiano en tu casa, el libro principal que deben ver tus padres, tus hermanos, tus hijos o quienes no sean cristianos es la palabra de Dios. Que vean y te digan, aunque te digan fanático, aunque te digan religioso, pues es el principal libro que debe estar ahí, decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Cuando hablas con un abogado, lo primero que ves que se sabe es la Constitución. Y luego, dependiendo de la rama, pues el derecho civil o penal. Cuando hablas con un médico, lo primero que te sabes son tomos y tomos de biología. Cuando hablas con un ingeniero, lo primero que te sabes son los fundamentos de su rama de ingeniería. Y tienen ahí sus bases, ¿no? Cuando hablas con un músico, lo primero que te saben son partituras, armonía y pentagramas que los tienen ahí. ¿Qué crees que deben ver cuando hablan con un cristiano? ¿Qué es lo que crees que deben ver cuando hablan con un cristiano? ¿Qué es lo que nos diferencia de los demás? ¿Qué es lo que nos hace? No te hace ponerte una ropa diferente. Eso no te hace ser cristiano.
Y voy a ser un poco hasta más duro, ni siquiera te hace llevar una Biblia bajo el hombro. Porque como te digo, si la llevas bajo el hombro pero no la abres y no la lees en tu casa, pues es por demás, es simplemente un accesorio más en tu outfit. Pero cuando escudriñamos la palabra de Dios, aunque no la llevemos bajo el brazo, pero la palabra de Dios está aquí. Y cuando hablas con alguien, le vas a hablar con la palabra de Dios, lo vas a consolar con la palabra de Dios, lo vas a amar con la palabra de Dios. El mundo entero va a decir, es verdad. Esa Biblia del que tanto habla el cristianito es una guía para vida. Es un momento en el cual nosotros debamos volver a los fundamentos de la palabra de Dios. Oramos al Señor, iglesia. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y permite, Señor, que tu palabra sea siempre puesta en primer lugar en nuestros corazones. Entendemos que es una guía para nuestra vida. Y te pido, Dios amado, que lo que escudriñamos en tu palabra, pues podamos meditarlo, Señor, porque sabemos que es útil y provechoso para nosotros. Tú nos das vida a través de ella. Y Señor, por medio de ella nos sigues capacitando para hacer buena obra en todo momento y en todo lugar. Padre amado, te pido también para que tu palabra sea, Señor, expuesta en cada rincón de nuestra comunidad, en cada rincón, Señor, de nuestra ciudad, en cada rincón del planeta, Señor. Que tu palabra sea predicada a cada miembro de nuestra familia, a cada amigo, Señor, que tengamos. Amigos en el barrio, amigos en la universidad, amigos en el colegio, amigos, Señor, en nuestra calle, en nuestro edificio. Porque sabemos que lo único que da vida, Señor, es tu palabra, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Toda la gloria es para ti, papá. Toda la honra es para ti, iglesia. Nos ponemos de pie para adorar a nuestro Señor.